Ok, hablamos del tejido óseo o tejido conectivo especializado óseo, que es el tejido que da sostén al cuerpo, ok, que forma los huesos como tal, que van a ser soporte para músculos, para cartílagos, para dar soporte a la movilidad y protección de órganos internos, ok. Esto que ven aquí es el esqueleto como tal, el esqueleto que se compone de un esqueleto axial y un esqueleto apendicular, ok. Los apéndices del esqueleto axial, que viene siendo totalmente el esqueleto del centro, columna vertebral, cráneo y pelvis y pubis, y el esqueleto axial viene siendo los miembros superiores, todos los huesos, y miembros inferiores, ¿ok? Respectivamente. Entonces decimos que el tejido óseo es un tejido conectivo especializado, vascularizado, cuya matriz, ¿ok? Para ser un tejido conectivo tiene que tener una matriz, tiene que tener una célula y tiene que tener fibras. ¿Ok? Tiene fibras de colágeno tipo 1, tiene una matriz, pero esta matriz extracelular está calcificada. La mayor componente está calcificada. Y tiene varias células que van a secretar esta matriz. Dentro de ellas las principales son los osteocitos. ¿Ok? La matriz celular calcificada le permite dar hueso, dureza, de un componente inorgánico, dan sostén y forma, ¿okay? A la estructura del cuerpo. Por ejemplo, el tórax o la caja torácica se compone de tejido óseo y protege al corazón, pulmones. La columna vertebral es un eje para la inserción de varios músculos que le dan soporte y estabilidad al cuerpo. Marco estructural, punto de anclaje de músculos que se van a insertar en el hueso y van a dar movilidad a los diferentes miembros. Y va a ser una fuente importante de depósitos de calcio o minerales, como el calcio, fósforo, también contiene sodio o magnesio, que van a servir para muchos procesos de contracción muscular a lo largo del cuerpo. Además, dentro del hueso se aloja lo que viene siendo la médula ósea. Esta médula ósea viene siendo el eje o el punto donde se van a producir las más células sanguíneas que van a ver más adelante, el tejido hematopoyético. ¿Okay? Entonces hablamos de todo tejido conectivo tiene un grupo celular que va a producir una matriz extracelular y unas fibras. ¿Okay? La matriz extracelular del cuerpo, esta viene siendo calcificada en el mayor componente del hueso. ¿Ok? Esta matriz tiene un componente inorgánico y un componente orgánico. ¿Ok? El componente orgánico, ¿ok? Viene siendo o representa el 35% del peso del tejido óseo. Está compuesto por con las fibras de colágeno tipo 1, glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas, respectivamente. ¿Ok? Casi no pesa nada este componente. Lo que le aporta dureza al hueso, a la matriz como tal, viene siendo el componente orgánico. El componente orgánico representa el 65% del peso del hueso y se compone de cristales de hidroxiapatita, que está compuesto por calcio y fósforo, ¿ok? En su mayoría. También tiene magnesio, sodio y potasio, ¿ok? Esto es lo que le da dureza al hueso como tal. Vamos a ver que cuando hablemos de tejido óseo primario, vamos a encontrar huesos que no están tan, por decirlo, con tanta dureza como el hueso maduro, que se compone de más cristales de hidroxiapatita. Por otro lado, tenemos las células. Las células tenemos una línea de células osteoprogenitoras, que van a ser osteoblastos, osteocistos respectivamente, y unas células llamadas osteoclastos que se encargan de la reabsorción o la renovación del hueso, ¿ok? Y otras llamadas células de revestimiento. Esto que ven aquí en la imagen derecha es un hueso largo, ¿ok? El hueso, como vieron en anatomía, tiene varias partes. Una parte central llamada diáfisis, ¿ok? En los extremos tenemos dos puntos llamados epífisis, efectivamente, y una metáfisis, ¿ok? Dentro del hueso, el hueso está cubierto por una capa de tejido conectivo llamado periósteo. Periósteo. Dentro del hueso va a haber una capa interna llamada endósteo. Dentro tendremos un hueso compacto y un hueso esponjoso respectivamente. Y en lo más profundo vamos a tener como tal la médula ósea, que puede ser roja o blanca, dependiendo de qué componentes tenga. El hueso es vascularizado también. Vamos a ir viendo cada tipo de célula y vamos escribiendo cómo se encuentra a nivel del hueso. ¿Okay? Aquí hablamos del endósteo y el periósteo.
¿Ok? El periósteo y endostio son las capas que cubren como tal al tejido óseo, que es una capa de tejido conectivo denso. El periósteo se compone de una capa de tejido conectivo denso irregular, con fibras de colágeno y fibroblastos. ¿Okay? Dentro de ella también se encuentran las células progenitoras. Estas células progenitoras proceden de células mesenquimáticas. Si se acuerdan de la clase de tejido conectivo, se acuerdan que hablamos de una línea celular, unas células mesenquimatosas, que son multipotenciales para dividirse en varias líneas celulares, entre ellas las condrogénicas. En este caso van a ser células osteoprogenitoras, que posteriormente van a ser osteoblastos y estas posteriormente van a madurar a ser osteocitos. Lo mismo que como veíamos en la parte de cartílago. ¿Okay? Este periósteo, esta capa de periósteo tejido conectivo, se une al hueso compacto por medio de fibras de Sharpey. ¿Ok? Son las fibras que se encargan de unir el periósteo con el hueso. Por otro lado, tenemos una capa llamada endostio, que también es tejido conectivo denso. Esta va a cubrir la cavidad medular. Está también compuesta de células progenitoras como osteoblastos y células osteoprogenitoras, propiamente dicho, como mencioné. ¿Quién? ¿Sí? Ok, en esta lámina de aquí tenemos las tres porciones de hueso, la epífisis, la diáfisis y la metáfisis. ¿Ok? Y vamos a ver que existe un hueso, la capa más externa del hueso se va a llamar periósteo, que se une a un hueso o la capa corticable más externa del hueso formado por las fibras de Sharpey, que son las fibras que unen el hueso con el periósteo. ¿Ok? El endostio es la capa interna. Más adelante, cuando hablemos del crecimiento del tejido óseo, vamos a hablar nuevamente de esta línea epifisiaria. ¿Ok? El crecimiento longitudinal. Así que lo ven por ahí. El hueso se compone de una zona compacta y una zona trabeculada. ¿Ok? Una zona de hueso maduro, una zona de hueso trabeculado. A medida que vayamos avanzando en la clase van a entender un poquito más esto, de cómo se produce el hueso, cómo es el proceso de reabsorción y recambio del tejido óseo. ¿Ok? Vamos a ir viendo los diferentes tipos de células y primero que tengan en la mente que como tejido conectivo tiene una célula, una matriz, en este caso está calcificada, y unas fibras. ¿Ok? Así como vimos en la clase pasada. Dentro del hueso, bueno, el hueso es largo, previamente dicho, abarca lo que viene siendo la médula ósea. La médula ósea es el lugar donde ocurre la hematopoiesis, ¿okay? La producción de la línea sanguínea, o células que son formadoras de la línea sanguínea como tal, como glóbulos rojos o glóbulos blancos y posteriormente también plaquetas. ¿Okay? Esto se encuentra en la médula ósea porque se encuentra en la zona donde está más vascularizado el hueso. ¿Okay? En estos conductillos, que vamos a ver más adelante, recorren las partes de las arterias motrices del hueso y los sinusoides endoteliales. Esta hematopoiesis se realiza incluso de manera prenatal y postnatal. En el nivel del niño se ocurre a nivel del vaso y el hígado, posteriormente pasa a ser en la médula ósea de los huesos. Okay, en este corte histológico de un hueso, vamos a encontrarnos aquí en la parte más externa, en la periferia, el tejido conectivo denso y regular, que va a cubrir el hueso, llamado periósteo. Internamente vamos a conseguir el hueso compacto y más internamente el hueso trabeculado, ¿ok? O la médula ósea en este caso. El endostio cubre internamente al hueso compacto. Y vamos a ver que va cambiando los diferentes tipos de células a nivel de cada nivel. Dijimos que en el periósteo vamos a conseguir células condrogénicas, células osteogénicas, ¿ok? Y osteoblastos. Y en el hueso compacto vamos a conseguir ya células más formadoras como osteocitos, ¿ok? Cada una tiene una particularidad. Y en la médula ósea vamos a conseguir células de la línea celular sanguínea. Ok. Ok, de las células que componen el hueso. De las células de la médula ósea vamos a encontrar la línea hematopoyética. Ok. Y una línea que va a estar en la periferia, las células osteoprogenitoras. La línea osteoprogenitora se compone principalmente de las células osteogénicas, los osteoblastos.
Las células osteogénicas van a ser células fusiformes con un núcleo claro, aclarado, ¿ok? Que vamos a ver viendo poco a poco. Los osteoblastos posteriormente siguen a esta línea, que son células más cúbicas, con ciertas prolongaciones, ¿ok? Estas van a seguir especializándose hasta transformarse en células de revestimiento óseos, que también se van a ubicar en la periferia, que tienen ciertas prolongaciones para su nutrición, y osteocitos propiamente dicho, que también tienen ciertas prolongaciones para su nutrición. Ya dejan de ser cúbicas, ¿ok? Por otro lado, también vamos a conseguir el osteoclasto. El osteoclasto viene del sistema fagocítico mononuclear, es decir, un macrófago o un monocito especializado en el tejido óseo, el cual se va a encargar de degradar el tejido óseo como tal, de degradar ese hueso o ese tejido ya deshecho o viejo, eliminarlo, ese recambio celular, o recambio de la matriz como tal. Y este como tal viene de la línea hematopoyética. En esta imagen de un hueso largo, estamos viendo dónde se ubica cada tipo de célula como tal. Ya vamos a hablar de cada tipo de célula y sus características. Pero aquí vemos hueso largo, la diáfisis, ¿ok? La epífisis. Las epífisis de los huesos suelen estar cubiertas en la superficie por cartílago, ¿ok? El hueso está cubierto por un periósteo. En la periferia de la diáfisis vamos a encontrar células de revestimiento óseo, las líneas osteoprogenitoras, ¿ok? Células alargadas, osteoblastos, y en la parte más central, en el tejido hueso compacto, vamos a encontrar los osteocitos. Por otro lado, vamos a conseguir los osteoclastos. Los osteoclastos, activos e inactivos, dependiendo de su señalizador. Y todas todas estas líneas celulares vienen de una célula madre mesenquimatosa, como habíamos visto en la clase de tejido cartilaginoso. Ok, hablando de cada tipo de células del tejido óseo, vamos a hablar una por una de sus características. Las células osteoprogenitoras, siendo las principales líneas como tal de los osteocitos. Estas derivan de las células mesenquimatosas, que son multipotenciales. Estas las vamos a ubicar en la periferia del hueso, ¿okay? Son células alargaditas, ¿okay? Con un núcleo oval, son pálidas, el citoplasma es muy escaso, un aparato de Golgi mal desarrollado y pocos ribosomas libres. Vamos a estar en la periferia del hueso, en el periósteo. Son células fusiformes y vamos a encontrar también en los conductos son los canales de Havers. ¿Qué son los canales de Havers? Son canales que vamos a ver en los cortes histológicos de hueso maduro, como tal, hueso compacto. Lo vamos a ver. Entonces, estas células son las osteoprogenitoras que posteriormente van a transformarse en células osteoblastos como tal o células de revestimiento. ¿Ok? Las células de revestimiento se parecen son muy similares a las células a esta primera línea como tal. Solamente cubren lo que viene siendo el endostio. Por otro lado, los osteoblastos son células cúbicas. Aquí vemos osteoblastos. Los osteoblastos son células cúbicas con citoplasma basófilo, ¿ok? Ya comienzan a producir más matrices y fibras, por lo tanto tienen un retículo plasmático rugoso, un aparato de Golgi más desarrollado, tienen vesículas secretorias de enzimas que van a activar la acción o la actividad de los osteoclastos, van a tener ciertas prolongaciones cortas, ¿ok? Prolongaciones son como la célula tiene espículas, por así decirlo, prolongaciones cortas para su nutrición, ¿ok? Sintetizan matriz orgánica y tienen receptores. Son células cúbicas que se van a ubicar también a nivel de la periferia. Por otro lado, estas células osteoblastos van a comenzar a producir matriz. Esta matriz va a envolver a la célula como tal, ¿ok? Y cuando estas células llegan a estar aisladas de la matriz, pasan a madurar y se convierten en osteocitos, que son estas que vemos aquí. Son osteoblastos que han producido matriz y tienen una matriz que no está calcificada todavía, pero tienen una laguna como tal alrededor. ¿Okay? Estas son células maduras como tal de tejido óseo, tienen lagunas alrededor y sus prolongaciones son más largas. Estas prolongaciones que vienen de las células son un poco más largas, lo cual le provee mayor nutrición.
Su núcleo es aplanado, tiene citoplasma escaso, tiene poco retículo plasmático y Golgi porque ellas solamente se dedican a la compactación del hueso. ¿Okay? Este espacio aquí lo llamamos espacio periostocítico. ¿Okay? Estas van a estar formando los anillos concéntricos posteriormente. Por otro lado, otra célula que tenemos que recordar, que hablamos al principio, son los osteoclastos. Los osteoclastos son células multinucleadas que van a tener varias zonas. Estas no vienen como tal de las osteoprogenitoras, van a venir de la línea celular monocítico fagonuclear, ¿okay? Es decir, de la línea hematopoyética como tal. Estas se encargan de la reabsorción y remodelado del hueso. Son multinucleadas, tienen muchos núcleos, hasta 50, pueden tener hasta 150 micrómetros de tamaño y van a ir reabsorbiendo lo que viene siendo el tejido óseo, formando espacios o laguna de Hausdorff, en este caso. Van a tener varias zonas. Una zona basal, donde se van a ubicar todos los núcleos, zona basal, un borde cepillo, donde ella va a ir degradando, ¿okay? Va a ir por exocitosis liberando vesículas con iones de hidrógeno para ir degradando el hueso, haciendo un ambiente ácido para degradar el hueso que está compacto como tal, una zona vesicular y una zona clara compuesta de actina. ¿Okay? Son células bastante grandes. Aquí vemos nuestro plasto como tal, con varios núcleos, hasta 50, una zona basal, su lado basal, una zona como cepillo como tal, en donde va a liberar vesículas llenas de iones de hidrógeno para acidificar el hueso y comenzar a degradar. Esto es una función que nos ayuda a liberar calcio al sistema sanguíneo cuando hay déficit de calcio. ¿Ok? También tenemos una zona clara llena de actina, ¿okay? Que separa el borde cepillo de la zona basal. Y una zona vesicular donde se encuentran las vesículas que van hacia la zona cepillo. Las células de revestimiento dijimos que son células que proceden de los cóndrulos, las células osteogénicas, ¿ok? Son células aplanadas, se parecen mucho a las osteogénicas, citoplasma escaso y están en la superficie como tal. Son estas que ven acá. Ok, el proceso de remodelado. Por un lado, el osteoblasto va liberando matriz, factores de matriz que van a hacer que esta matriz comience a calcificarse, ¿ok? Y va a liberar mediadores para que, tipo RAM, para que el osteoclasto en su membrana los capte y comience a disminuir su actividad. En cambio, cuando hay déficit del calcio, cuando el calcio disminuye, se activan moduladores para que estos osteoclastos se activen y comiencen a producir la degradación del hueso como tal. Por lo tanto, al degradar el hueso, este queda libre y va a la sangre. Por lo tanto, aumenta el calcio en sangre. ¿Okay? Entonces, por un lado, los osteoblastos fijan el calcio al hueso, ¿okay? O llevan el calcio a la matriz, propiamente, mejor dicho. Y por otro lado, los osteoclastos liberan calcio a la sangre. Todo va a depender del equilibrio en el cuerpo. ¿Okay? Por medio del sistema de paratormona, que va a hacer que se libere calcio. ¿Ok? Volviendo a la parte histológica, en este corte vamos a tener un tejido óseo inmaduro, ya vamos a ver las dos divisiones, donde vamos a conseguir los tipos celulares, los osteoblastos. Osteoblastos, células cúbicas, ¿ok? Núcleo central. Eh, Estas van a comenzar a producir matriz y al quedarse insertas en lagunas maduran a ser osteocitos. Por otro lado tenemos los osteoclastos, ¿ok? Son las multinucleadas grandes, ¿okay? Que comienzan a reabsorber el hueso o la matriz ósea como tal. Estas están inmersas en matriz o tejido osteoide, que van a formar trabéculas y espículas respectivamente. Este hueso posteriormente se va a convertir en un hueso maduro y cada tipo de célula se va a ir ubicando en su espacio. Por un lado, los osteoblastos se van madurando, van produciendo matriz, se convierten en ostocitos y producen hueso como tal, matriz ósea calcificada. Por otro lado, los osteoclastos van degradando la matriz ósea y van liberando calcio, formando conductos de
host strip. Y por otro lado, los osteoblastos van produciendo matriz, se convierten en osteocitos, y estos osteocitos comienzan a hacer láminas alrededor del hueso como tal. Vamos a ver el hueso compacto para que lo detallen más. En esta lámina nos habla de los distintos tipos de huesos que tenemos en el cuerpo. Huesos largos, huesos cortos, huesos planos y huesos irregulares. Los huesos largos más que todo están en el esqueleto apendicular, como el fémur, el húmero, la tibia, el peroné. Los huesos cortos los vemos en el carpo o el tarso, ¿ok? Los huesos planos los podemos conseguir en la bóveda craneal. Y los huesos irregulares no entran en ninguna de estas dos clasificaciones. Uno de ellos es las vértebras. También tenemos los huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos son huesecillos pequeños que quedan libres, como la rótula. En esta lámina hablamos de las partes de hueso que ya les he hablado anteriormente. Hueso largo se compone de una diáfisis, ¿okay? Epífisis y una metáfisis. En esta metáfisis podemos encontrar la línea hipofisiaria o cartílago de crecimiento, ¿okay? Esta línea epifisiaria la vemos ya después de los 18 años, 21 años, cuando el cuerpo deja de crecer. Un hueso compacto, un hueso esponjoso, trabeculado, y más adentro vemos la membrana, el tejido hematopoyético como tal. La cavidad modular, la médula ósea, ¿ok? Lo que cubre el hueso viene siendo el periósteo, la parte externa. Dentro tenemos el endósteo, y cada tipo celular se va a ubicar en cada superficie o cada zona. Claro, por esta parte, la nutrición del hueso va en su canal central, en los canalículos, y va por ramificación. El hueso a nivel microscópico vamos a dividir en hueso maduro e inmaduro. Hasta ahora hemos visto hueso inmaduro, ¿ok? En forma de osteocistos que están cubiertos de una laguna, osteoblastos y osteoclastos, como vimos en la lámina anterior esta. Ya. Y hueso compacto y hueso esponjoso. En esta lámina vemos hueso inmaduro, ¿ok? Un tejido que no está ordenado, sino vemos osteoblastos que van a producir matriz para convertirse posteriormente en osteocisto, que va a producir matriz que se va a calcificar, osteoclasto que lo va a absorber, pero esto es un hueso inmaduro como tal el corte. Aquí también vemos hueso inmaduro, los osteocistos con sus lagunas, este corte. Okay. Entonces, a nivel microscópico podemos dividirlo en hueso maduro y hueso inmaduro. Y macroscópicamente, hueso compacto y hueso esponjoso. ¿Ok? Esta imagen de acá, vamos a ver el hueso como tal compacto y el hueso esponjoso trabeculado, que lo ven que forma trabéculas. A nivel microscópico vamos a ver dos tipos de hueso. Un hueso maduro, organizado, y un hueso inmaduro. ¿Ok? En este corte aquí, que tiene desmineralización ósea, vamos a encontrar los osteocitos, ¿ok? Que van a tener prolongaciones para su nutrición. En el centro vamos a encontrar el conducto de Havers, ¿okay? Que va a abrigar las células osteoprogenitoras o osteogénicas o osteoblastos, ¿okay? Y por este conducto van a ir los vasos sanguíneos del hueso. Este conducto alrededor va a tener los osteocitos, que ya ha producido bastante matriz y va con sus prolongaciones, ¿okay? Y esta matriz está calcificada, ordenada, se organiza en hileras óseas concéntricas, ¿ok? Entonces tenemos un conducto de Havers, osteocitos con sus prolongaciones que van a formar láminas concéntricas, ¿ok? Y se dan cuenta, tiene una forma de un círculo. Este círculo completo lo vamos a denominar osteona, ¿ok? Aquí tenemos otra osteona, y entre osteona y osteona hay una línea de segmentación, que es la que vemos por acá, que separa una osteona de otra osteona. Este es el hueso compacto como tal. Para que ocurriera esto, tuvo que haber un proceso de un hueso inmaduro, que tenemos en esta lámina de acá.
Ok, para que ocurriera esto, tuvo que haber existido un hueso inmaduro, que es el que tenemos en la parte izquierda, en donde encontramos espículas, trabéculas de matriz ósea, ¿ok? Rodeado de vasos sanguíneos. Tenemos osteocitos, la célula del hueso, rodeado de una laguna, como tal. Tenemos células tipo condroblastos. Condroblastos, que son las células cúbicas, ¿ok? Y osteoclastos, que van a remodelar el hueso. ¿Ok? Esto es un hueso inmaduro, con espículas y trabéculas de tejido osteoide, tejido que posteriormente se va a calcificar. De este lado derecho tenemos una imagen, un tejido óseo maduro, donde ese tejido o esa matriz se ha calcificado con cristales de hidroxapatita. Y eso se va a organizar poco a poco en un proceso de absorción y reabsorción de matriz ósea, formando las ostionas y un hueso más ordenado, un hueso maduro que da mayor soporte. Con el conducto de Haber en el centro, con células tipo condroblastos, alrededor osteocitos con prolongaciones que van a ubicarse en láminas concéntricas, ¿ok? Y van a formar lo que viene siendo la ostiona. Ellos tienen sus prolongaciones porque necesitan buscar nutrición alrededor de esta matriz que está calcificada, ¿ok? Y entre ostiona y ostiona tenemos la línea de segmentación. En esta imagen aquí tenemos un hueso inmaduro y un hueso maduro como tal. Tenemos las ostionas. Estas ostionas, estos conductos de Haber, ¿ok? Cuando van de forma horizontal lo llamamos canales de Bowman, ¿ok? El hueso esponjoso como tal, este que vemos aquí, o hueso trabeculado, no tenemos todavía organización de conductos de Bowman ni ostionas como tal formadas, sino células que están produciendo matriz extracelular que se va a calcificar y unas células que están reabsorbiendo la matriz, que son los osteoclastos. Tenemos espículas y trabéculas. En cambio, en el hueso maduro sí vamos a encontrar estas ostionas, estos conductos de Haber y los conductos de Bowman. Ok, en el hueso esponjoso como tal no vamos a encontrar ostionas ni canales de Bowman. Ok, estas van a formar láminas pero son irregulares y están ocupados sus espacios por médula ósea como tal. En esta imagen vamos a ver como tal el hueso maduro, el hueso compacto del que estaba hablando. Aquí vemos la ostiona con un canal de Haber, el conducto de Haber, ¿ok? Los osteocitos alrededor formando láminas concéntricas, los conductos que van a estar entre ostiona y ostiona de forma horizontal, lo llamamos conductos de Bowman, canales de Bowman, canales de Haber, láminas circunferenciales que están alrededor, ¿ok? Láminas intersticiales. Ustedes ven que las láminas circunferenciales son las que van haciendo círculos alrededor del conducto de Haber. Las láminas intersticiales son los cortes donde las láminas no siguen ese patrón, ¿ok? Las ostionas vienen siendo todo el componente como tal, el conducto de Haber más láminas circunferenciales, ¿ok? Y las láminas externas como tal que cubren el periósteo. Aquí en esta imagen de la izquierda lo pueden ver mejor. Canal de Haber, que va de forma tipo de columna. Canal de Bowman, ¿okay? Canal de nutrición de forma horizontal. El endostio. Este endostio que va por estos canales está cubierto por osteoblastos, hueso compacto, el periósteo en la parte externa, las fibras de Charpey que unen el periósteo con el hueso, ¿ok? Láminas circunferenciales que van alrededor del conducto de Haber para formar lo que viene siendo la ostiona como tal. Y entre ostiona y ostiona tenemos líneas de segmentación. Okay. Este sistema laminar del hueso compacto como tal, aquí tenemos otra vez las láminas basales internas, los canales de Bowman de nutrición, el endostio, los conductos de Haber, los sistemas de Haber, ¿ok? Van a formar las ostionas, por donde van los vasos sanguíneos que van a unir, que van a irrigar o a nutrir al hueso compacto.
las fibras de Charpey, que van a unir el periósteo con el hueso, ¿ok? Y las láminas externas como tal del periósteo, endostio y periósteo. Aquí tenemos otro corte del hueso compacto, la ostiona, conducto de Haber, osteocitos con sus prolongaciones que van a formar láminas circunferenciales, ¿ok? Esto que ven aquí. La ostiona, la línea de segmentación entre ostiona y ostiona, aquí ven una, ¿ok? Y el conducto de Haber, donde va la irrigación del hueso como tal. Y lo demás viene siendo matriz extracelular o matriz calcificada. Este es un hueso ordenado, un hueso compacto, un hueso con dureza. Los cranículos calcóforos vienen siendo zonas de irrigación entre ostiona y ostiona. Conducto de Haber, conducto de Boltzmann, osteocitos en laguna. Estas lagunas vienen siendo estos de osteocitos alrededor. Y las líneas de segmentación vienen siendo las que segmentan como las que están alrededor de cada ostiona. La línea blanca que separa cada ostiona. Ok, seguimos hablando del hueso compacto, el hueso maduro. Esto es una ostiona que ven acá. Línea de segmentación. Esta solo viene siendo el osteocito con sus prolongaciones. Ok, esto viene siendo la matriz, la parte amarilla es acá. Conducto de Haber, ok, o conducto también de ostional, sistema ostional. Y alrededor cada uno va a formar el sistema laminar, con láminas concéntricas. Los conductos en forma horizontal van a ser los conductos de Bowman. Las fibras que van a unir el periósteo con el hueso van a llamarse fibras de Charpey. El periósteo es el tejido conjuntivo denso y regular que protege el hueso. ¿Okay? Todo esto viene siendo hueso compacto, o la estructura como tal hueso compacto. En esta imagen de aquí, ven una ostiona, otra ostiona, láminas concéntricas que van alrededor del conducto de Haber y las laminillas intersticiales, que son las que van de forma horizontal entre ostiona y ostiona. La línea segmentaria viene siendo la que separa entre cada ostiona, o le da separación a cada ostiona. Y por cada, o sea, del hueso central, de la médula vascular del hueso central, van los vasos que van a ir por el centro de cada ostiona, irrigando el hueso. ¿Okay? Dándole nutrición al hueso compacto, en el centro del conducto de Haber. ¿Cómo hacen de forma horizontal? Con conductos de Boltzmann. Ok, tenemos otra imagen del hueso compacto, dos cortes histológicos, conducto de Haber, ostiona, osteocito, ¿ok? Prolongaciones del osteocito, laguna del osteocito, línea de segmentación. Y aquí, de igual misma manera, en el centro del cabello de Haber vamos a encontrar osteoblastos, son las condrogénicas. En la periferia, con las líneas de segmentación, los osteocitos propiamente dicho. Ok, el hueso compacto y el hueso esponjoso. Y vamos a ver cómo se forma, cómo es el crecimiento del hueso compacto va a recurrir al hueso esponjoso. El hueso esponjoso va a ser el vascularizado. ¿Ok? El hueso esponjoso viene siendo la parte interna del hueso. Va a tener espacios ocupados por la médula ósea, que va a estar el tejido hematopoyético. Van a haber trabéculas y espículas ramificadas con tejido osteoide todavía no calcificado y va a recurrir al endostio como tal. Por otro lado, tenemos al hueso compacto que va a estar en contacto con el periósteo. Es la porción externa del hueso y no ven esa trabécula que ven en el hueso interno. Ahora, la formación del hueso como tal, formación de hueso de forma intramembranosa y la forma por medio de una placa de cartílago.
¿ok? Dos formas de crecimiento, la forma endocondral o intramembranosa. Vamos a hablar de cada una de ellas. Ok. La forma intramembranosa es que de células mesenquimatosas multipotenciales, ¿ok? Esto más que todo son en huesos planos, va a haber un sitio, un centro de osificación, en donde esas células mesenquimatosas van a madurar y van a ser células osteoprogenitoras, osteoblastos, ¿ok? Estas células osteoblastos van a comenzar a producir matriz extracelular. Esta matriz extracelular va a madurar a este oblasto hasta transformarse en un osteocisto. Este osteocisto va a formar lagunas, ¿ok? De matriz con matriz celular. Esta matriz se va a calcificar hasta formar el hueso como tal. Esta matriz, lo que veníamos hablando, esta matriz va a formar trabéculas y espículas o canalículos de crecimiento hacia la periferia y se va a vascularizar poco a poco y va a formar la red vascular del hueso. ¿Okay? Los osteoclastos en la periferia van a formar canalículos de Houchin, ¿ok? Y van a respetar la irrigación del vaso en el hueso. Así se forman los huesos planos. Prácticamente la misma línea celular. De células mesenquimatosas se maduran a osteoblastos que van a producir matriz celular. Estas van a madurarse, estas células van a madurar, va a transformarse en un osteocisto. El osteocisto produce matriz celular, forma una laguna alrededor, esta matriz se calcifica y comienza a crecer el hueso en expansión. ¿Okay? Este hueso se reabsorbe, o esta matriz se reabsorbe por medio de los osteoclastos. ¿Ok? Aquí tenemos un corte de un hueso inmaduro, donde vemos, como tal, osteocistos con su laguna, produciendo matriz, tejido osteoide, que todavía no está calcificado. ¿Ok? Vemos células osteoblastos. ¿Ok? Y estas estructuras vienen siendo espículas, trabéculas. ¿Ok? De tejido osteoide. Que posteriormente esta matriz va a osificarse con calcio, con hidroxapatita de calcio. Por otro lado, las células más grandes, los osteoclastos, van a ir reabsorbiendo hueso. Aquí vemos un osteoclasto, una célula grande, multinucleada, ¿okay? Con una zona basal, una zona de borde cepillo como tal, y esta va a ir absorbiendo la matriz del hueso, degradando. Por otro lado tenemos el osteocito, con su laguna alrededor, que va a producir matriz. Esta matriz osteoide se va a calcificar posteriormente. Y vemos una espícula como tal del hueso. Otra forma de crecimiento del hueso es la endocondral, que es la mayoría de los huesos largos, donde a partir de un esbozo de cartílago, el cartílago se compone de condrocitos como tal. Estos condrocitos van a hipertrofiarse, van a crecer tanto, y alrededor va a cubrirlos una membrana de periósteo con células condrogénicas. Estas células condrogénicas van a comenzar a producir osteoblastos, que van a producir matriz. Esta matriz va a rodear a los condrocitos, ¿ok? Rodear los condrocitos, y los condrocitos, a estar hipertrofiados, comienzan a morir y a formar espacios. Esos espacios posteriormente van a ser llenados por vasos y tejidos y van a ser sustituidos por matriz de calcio. Entonces comienza a desarrollarse el hueso a partir de una base de cartílago como tal. Uy, ya va. Ya se me salió esta pantalla. Un momento, muchachos, que se desconectó la llamada.